Leti Calderón, bienvenida, bien festiva, ya bien navideña, Leti. Ya bien navideña y bien contenta de que inicia bueno, digamos, el puente famoso, pero no es puente porque seguimos trabajando, ¿verdad? Eso no es el punto, pero es como el ánimo. Y con ese ánimo, Marta Olivia, pues platicarte, ya sabes, pues ya me anunciaste que vamos a comentar un poquito de esto que fue la elección en Chile, que fue la segunda vuelta ayer y que ya un triunfo contundente de parte del hoy presidente Kast. Y es muy importante mencionarlo porque yo leo y oigo muchos comentarios que yo creo que va a dar para un gran debate acá en México, que tiene que ver con que, bueno, la ultraderecha llega al poder, la ultraderecha llega al poder en Chile y no hay misterio, eso no es misterio en un país que además vaya que ha vivido lo que significa la derecha, gobernando la derecha, expulsando la derecha, matando. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer algo que creo que es fundamental y entender que hay un mandato popular. O sea, esta fue una segunda vuelta electoral con todos los vicios que pueda haber, con todo lo que, pero ahora sí que el pueblo habló, Marta Olivia, y creo que desde ahí tenemos que releer y repensar qué pasa y tampoco generalizar en esto que a veces hacemos mucho del mapa de América Latina y entonces se acaban los aliados. A ver, ojo, yo ayer oí, bueno, vi que mandó un mensaje la doctora Sheinbaum felicitando al nuevo presidente y me pareció que es lo correcto, porque al final de cuentas, pues es con quien tenemos que trabajar, con las alianzas estratégicas que se hacen y en esta región más que nunca, en la idea y la claridad de que hay pues quienes se alinean mucho más a cierta perspectiva, que en este caso, sin lugar a dudas, tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con otros presidentes que son de derecha y ultraderecha. Entonces, bueno, gana este presidente por 20 puntos de diferencia y en una segunda vuelta que tiene varias características interesantes. Entre otras, pues es un voto obligatorio en Chile. Era obligatorio, lo habían quitado, lo volvieron a poner. Es decir, que a pesar de los porcentajes que se puedan manejar de voto, la realidad es que vota la inmensa, una mayoría obligada o no, pero participan en las elecciones y esto les da también un umbral de legitimidad, pues que está ahí y que también marca este tipo de procesos en muchos países de América del Sur, especialmente en este caso de Chile. La otra es que tienen 4 años de gobierno, estará saliendo Boric, el actual presidente, quien de inmediato le habló también. Y fíjate que acá se ha interpretado, y bueno, será cosa de discutirlo también mucho, como bueno, un gesto de cómo, como que se dio el lugar. Bueno, pues perdió y en una cosa que se ha caracterizado mucho de la cultura política chilena es que tienen este apego a las normas, cosa que critica justamente el nuevo presidente Kast, y que dice que se ha acabado esa cultura democrática que habían tenido, más que democrática, muy apegada a las normas, pero donde efectivamente había, digamos, un respeto a la ley escrita, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso también llevó a muchos excesos. Y la otra es que sí tienen derecho a la reelección, pero no de manera inmediata. Es decir, digamos, en este caso, pues no aplica porque, aunque se intentó una suerte de continuismo del gobierno de parte de Boric con Jara, que era la candidata de izquierda, bueno, pues ella realmente no pudo avanzar. Dicen que hay una maldición en Chile que tiene que ver con que quien es el opositor, quien está en el gobierno, generalmente no logra traspasar al siguiente gobierno y cede al que es el opositor. Entonces, ahí está una serie de elementos que están en lo general. Pero fíjate que donde se pone más el acento y donde hay que estar como muy observadores, tiene que ver con esta parte del discurso a la seguridad. Su mayor discurso es el llamado a que Chile se ha vuelto un país muy inseguro, hizo alusión en su discurso ayer, de bastante larguito, por cierto, de toma de poder, o bueno, su primer discurso ya de como presidente, de que los chilenos viven en una situación de mucha inseguridad, que salen a las calles con miedo. Hay que tomar nota, Marta Olivia, porque hay muchos de estos discursos que hay que hacerles frente antes de que se vuelvan realmente un lema de campaña. En el caso de Chile, bueno, pues ya son triunfo de esa que fue campaña. Y el otro tema en Chile, que es sumamente delicado, es el tema de la migración. Y visto a la distancia, y que me podrán decir misa, y es una cosa muy complicada, porque se esperaba de Boric, digo, muchos de colegas míos, que tú sabes que yo me dedico de manera enfática al tema de migración,
pues esperábamos una actitud pues más abierta, más hospitalaria, más echada para adelante para el tema de la migración y resultó que no, que parece ser que ya en el ejercicio de poder los gobiernos se enfrentan con situaciones que a veces son adversas a lo que están pensando. Por ejemplo, en el caso de Chile hubo una actitud muy restrictiva e incluso violenta por parte de comunidades y que el gobierno de Boric no pudo y no supo cómo realmente mediar de una manera adecuada. Se impusieron leyes y normatividades muy severas contra la población extranjera, que ahí es el dato. Hay que considerar que 9% de la población en Chile, un país de apenas 20 millones de habitantes, es nacida en el extranjero. Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de población con estas características por una serie de elementos que tienen que ver con su edad promedio, con su natalidad, con sus propias expectativas de crecimiento. Es decir, no es de gratis, pero y también que hubo una política explícita para atraer población extranjera, en su momento población haitiana, venezolana, que ahora están, digamos, repudiando en el sentido de que ha habido fuertes protestas, reacciones, incluso situaciones muy delicadas y ahora había una problemática con Perú porque muchas de las poblaciones que tenían temor de que justamente ganara el que hoy es presidente, Cast, bueno, pues que los iba a sacar del país a quienes no tuvieran documentos y que, bueno, iba a ser una situación muy agresiva y muy violenta y por tanto la gente desde hace por lo menos 2 semanas empezó a caminar rumbo a la frontera con Perú para tratar de irse a otro país, pero en Perú tampoco los quisieron aceptar. Estoy hablando sobre todo de la población venezolana que ha quedado en un limbo pues paria, muy difícil, Marta Olivia, porque al final de cuentas también tenemos ahí que aunque ha habido un retorno a Venezuela, pues esta nueva situación de asedio a ese país ha puesto a las personas en una situación de no poder regresar, aunque había, te lo digo desde México, una intención de un grupo importante de personas de regresar a Venezuela, pero pues esta situación vuelve a cerrar o por lo menos cancela en lo inmediato esa posibilidad para muchos. Entonces, lo que estamos viendo en Chile es que hay muchos componentes que luego no es que no los tenemos en otras partes, no los tenemos igual como ellos, tampoco podrían entender qué pasa en un país, en el nuestro, por ejemplo, que tenemos una frontera directa con Estados Unidos, ¿no? Cambia la perspectiva. Entonces, ese es un punto. El otro también que muchos señalan y me parece muy interesante porque es algo que está ahí en el tintero, es el efecto que tuvo en su momento, en el 2022, el plebiscito que ellos tuvieron para una nueva constitución que lanzaba este grupo de izquierda, digamos, más light, porque era, digamos, el Boric no era así de izquierda extrema, ni un hombre muy joven para haber tomado el poder, pero bueno, hoy termina ya también, bueno, está terminando su gobierno, y esta nueva constitución, aunque atrajo especialistas y se hizo un constituyente, pues no pasó y fue realmente derrotado de una manera muy, muy fuerte. Casi dicen que repite esta votación de ahora. Es decir, casi que ese plebiscito marcó también lo que sería la gestión de Boric. Apostó por esa nueva constitución, bueno, una apuesta fallida en ese sentido, y tal vez porque dicen muchos que, también digo, tomemos nota, como algunas cuestiones que consideramos que hay que avanzarlas al extremo, vámonos, no resultaron tanto y la población chilena pues reculó frente a los cambios que la nueva constitución proponía y decía algún comentarista que yo estaba escuchando desde ayer, si es que, por ejemplo, se incluyó mucho esta cuestión de las identidades, cosa que también se discutió mucho en Estados Unidos, ¿no? Que tanto eso había desdibujado la condición de clase, de pertenencia salarial, de gremio, laboral que tiene la población frente a lo cual pues se posiciona respecto al poder. Y en cambio, toda esta cosa que diluye, ¿no? Las identidades sexuales, a veces también nacionales, de identidad étnica, puede ser que no generan grandes grupos, grandes masas que se convoquen y se movilicen. Y parece que ese también ha sido un elemento que está ahí en el tintero de la discusión en este momento, pues ya no tanto para explicar por qué perdió Jara, porque se decía desde la primera vuelta, pues que no avanzó de la manera como se hubiera pensado, y ya eso era un indicador muy fuerte, porque efectivamente
para la segunda vuelta, pues se unió toda la derechiza y obviamente y cerraron filas para que finalmente ganara Kast. Entonces ayer hizo un discurso, un personaje pues muy extraño, para nosotros es así como inaudito, bueno, digo nosotros porque hablo a nombre de nuestra comunidad, pues un heredero de Pinochet, un personaje que en su juventud no solo votó, no solo apoyó a todo ese gobierno de Pinochet, sino que también de sus padres que llegaron a Chile en su momento. O sea, así es como que una biografía que a uno horroriza. Un señor que tiene 9 hijos y sumamente religioso, por lo menos hizo alusión a Dios pues varias veces, lo cual no es que esté mal en términos, bueno, ellos además, nosotros sí tenemos una clara separación, ¿no? De la iglesia y el Estado, pero bueno, él hablaba de Dios, una entidad superior más allá de la institución religiosa, pero tiene que ver más con su ideología, ¿no? Lo menciono por ahí. Y la otra cosa es que al final el llamado a restablecer la ley, y fíjate, una que es, a mí me llamó la atención, un registro universal de vándalos. Y ahí van a anotar a todo aquel, pero incluidos los jóvenes, los jovencitos que han hecho alguna, digamos, una pinta o le hablan mal a los profesores. Bueno, supongo yo que en un nivel más, no nada más de hablarle mal, ¿no? De poner cara, pero como para generar todo un ambiente de pues lo que también uno se imagina un poco de Chile, esta cosa de muy ordenados, o por lo menos en una estructura que generó una dictadura feroz en ese país en su tiempo. Entonces, volver un poco a esa esencia, un poco más, por lo menos en estética, más militar, ¿no? Más de regular desde ahí. Y claro, grandes aliados, ojo, obviamente será Milei con sus diferencias, porque Milei sí resulta como antagónico a la personalidad que estamos viendo de Kast, pero sí un Bukele, sí también en Ecuador, Noboa. Entonces, sin tampoco, ojo, generar esto de que la izquierda se va yendo hacia la América Latina, se va yendo hacia izquierda o derecha, no, pero sí en el sentido de que hay que leerlo como región, la relación que tenemos con Estados Unidos, cada uno de estos países, pero también en su propia lógica, qué pasa en ese país como para que la reacción haya sido de esa magnitud y no descalificar el voto de los chilenos. No, no, aunque a mí no me gusta y digo, ay, que no lo entiendo, pero al mismo tiempo, bueno, ni estamos ahí, ni compartimos esas preocupaciones que, ojo, sí es muy interesante. Miedo, angustia, incertidumbre son las palabras claves que utilizó este personaje para llamar al voto, junto con el tema, revolviéndolo, eso me preocupa mucho con el tema de migración, Marta Olivia, y vamos a ver cómo se genera este nuevo proceso. Ahí está, y hay que vivir con eso, ¿no? Así es. Y Leti Calderón, te interrumpo en este momento casi para cerrar. Hay un tema relevante. Vamos a tener ahorita, al terminar contigo, una entrevista hasta Santiago de Chile con Joaquín Rifo Burdiles, quien nos hable de cerca de lo que ha pasado. Sin embargo, hay un tema relevante de campaña de precisamente la derecha. Habló de la emergencia en seguridad. Y ahí se confluyen, por ejemplo, la agenda de la emergencia, donde señalaba que el problema de la inseguridad y ligado al problema o a la cuestión de la migración, refiriendo que los migrantes son quienes causan inseguridad. Es una cuestión que la derecha ha hecho en todos estos países. Primero, romper ese esquema y el tema de la seguridad, ver esas lecciones, porque el tema de seguridad, y si hay un candidato en México retoma esta agenda, seguramente puede derrotar al oficialismo. Pues ese es de los temas que por eso digo, sirve mucho, tomemos nota y también tomemos nota de algunas cosas que no son triviales. O sea, cuando se llama a la seguridad, digamos, doméstica, en el sentido de poder vivir tus calles, de tener una cierta armonía en términos de la vivencia, no le dejemos esa agenda a la derecha. O sea, ¿por qué se la dejamos cuando realmente, por ejemplo, los gobiernos, digamos, de izquierda en cualquier lugar, tendrían que hacer propio también un discurso que no necesariamente que se haga cargo también de estas circunstancias? En el tema de la migración, acá es más difícil, Marta Olivia, porque México es uno de los países que tiene menor número
menor porcentaje de población extranjera en nuestro territorio. Repito, de los países con menor porcentaje de población extranjera en nuestro territorio. Obviamente, y no me puedo extender en eso, hay situaciones y lugares donde hay claramente más población, pero es que en Chile el 9% de la población es nacida en el extranjero y han tenido una historia muy interesante, incluso derechos electorales de los extranjeros que radican ya en Chile a votar en las elecciones. Y es un contingente importante. Y además votaron ayer, ¿no? Han votado en las elecciones de diferente manera y tienen diferente tipo de derechos que acá ni siquiera se plantean. Les da, o sea, muy, muy progresistas acá, pero ni se plantea eso. Entonces, creo que todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta porque también cuando ellos hablan de seguridad o de orden, es una palabra que repite mucho Kast, y ay, nanita, ¿no? Uno le da miedo porque alude a cierto tipo de discurso, pero también está hablando desde una historia en la cual los propios chilenos reconocerán algunos códigos en los cuales seguramente se identifican, por ejemplo, esta cosa que tiene que ver con lo que ellos llaman la delincuencia ordinaria, pero que ciertamente si ha aumentado y si hay una situación en la cual identifican que se vuelve una preocupación, se canaliza políticamente. Y eso es lo que ocurre en cualquier lugar. Ahora, que haya tenido eco y electoralmente apoyo, hay que entenderlo, hay que acompañarlo. Qué bueno ahora que el colega voy a escuchar la entrevista, pero creo que habrá claves que van más allá de decir avanzó la ultraderecha, pero ¿por qué avanzó y por qué la gente estuvo mucho más dispuesta a apostar por eso, por tener esperanza en eso, que por cierto, se habla de un gobierno de emergencia nacional y en el cual no va a haber cosas inminentes así de cambio para mañana, pero sí se anuncia que tendrá que haber grandes cambios. Entonces, la expectativa también es enorme para lo que pueda hacer un gobierno y, por tanto, veremos políticas o reacciones que traten de instrumentalizar eso, ¿no? Que se vea, que se note. Entonces, acompañémoslo para también aprender y también entender a ese vecino tan querido, ¿no? Y que al final de cuentas, pues tiene un vínculo fuerte también con nuestro país. Y bueno, digo, fuerte porque a uno no le gustan ciertas cosas, pero creo yo que el respeto si estamos en la lógica democrática, es que arrasó Marta Olivia, no ganó, realmente tuvo el voto popular masivo de la población en términos de porcentaje, de números en ese país. Bien, Leti Calderón, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Gracias por esta vez, Leti Calderón. Hasta luego, cuídense mucho y los escucho aquí para seguir aprendiendo. Gracias, buenos días.